Números enteros. Bienvenidos a nuestra clase de aritmética. Hoy vamos a tratar este tema, es muy sencillito. Números enteros, quiero introducir el concepto de qué son los números enteros, ¿verdad? Integer numbers. Los números enteros es el conjunto, mis campeones, de números que se pueden representar en la recta numérica, ¿sí? Y bueno, partiendo del cero, para ambos lados, ¿verdad? Son negativos y son positivos también. Vamos a ver en la próxima clase la relación de orden de los números enteros. Pero bueno, lo que quiero aquí hoy es abrir el concepto de lo que son los números enteros. Cómo los representamos, cuáles son sus símbolos de los números enteros. Aquí tenemos en general, en este círculo, todos los números, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, primero tenemos lo que ya vimos, por ejemplo, son los números naturales. Estos se presentan con la letra N. Aquí están los números naturales. Los números naturales van del 0 hacia el infinito. No son negativos, nada más son positivos, ¿verdad? 0, 1, 2, 3. Lo que podemos contar, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿verdad? Y esos son los números naturales. Luego, tenemos los números enteros. ¿Cómo nacieron los números enteros? Los números enteros nacieron a raíz de que cuando se hacía una resta, el resultado no siempre era positivo. En algunas ocasiones, pues en muchas ocasiones, el resultado también era negativo, ¿verdad? Entonces ya no se podía trabajar solo con los números naturales. Los números naturales, pues, ¿verdad? Ponían en un costal, por ejemplo, un determinado número de objetos, de piedras o de lo que sea en la antigüedad, y iban sacando de a 1, 2, 3, 4, eran los números naturales. Pero ya cuando efectuaban una operación, una resta principalmente, y el resultado era negativo, pues caray, ¿qué pasó, no? Así nacieron los números enteros, ¿verdad? Entonces los números enteros los vamos a representar por la letra Z, ¿verdad? También por la letra E, pero generalmente es la letra Z. Entonces los números enteros comprenden los números naturales también, ¿verdad? Después de allí tenemos otro conjunto, que ya incluso nosotros ya los vimos, que son los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Los números racionales son los números que admiten fracciones, ¿verdad? Como se expresan como con un numerador, con un denominador. ¿Recuerdan? Ya vimos también ese tema en aritmética. Y luego tenemos por último los números reales, ¿verdad? Que lo representamos por la letra R. Vamos a irlos explicando durante nuestro tema de aritmética, del tema de números, ¿verdad? De números enteros. Este es el tema que estamos iniciando esta unidad. Estamos arrancando esta unidad, mis campeones, con el tema de números enteros, ¿verdad? Y pues estos son los números enteros, los que están en esta parte. Los voy a poner con otro color, ¿verdad? Para ilustrar mejor de qué estamos hablando. Entonces, vamos a tratar de estos números. ¿Cuáles son los números enteros? Entonces dijimos que había enteros negativos, ¿verdad? Tenemos números enteros negativos, ¿verdad? ¿Cuáles son los números enteros negativos? Aquí, bueno, vamos a poner los positivos primero. Enteros positivos. Enteros positivos. Y tenemos aquí, igual, ¿cuáles serían los enteros negativos? Los enteros positivos. Los números enteros positivos, pues son, por ejemplo, y dijimos que parten del 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, y etcétera, ¿ya? Esos son los números enteros positivos. Luego tenemos los números enteros negativos. ¿Cuáles son esos, verdad? ¿Cuáles son los enteros negativos? Pues los enteros negativos son equivalentes a expresar esto. Menos 3, ¿verdad? Coma, menos 2, coma, menos 1, ¿verdad? Y 0, ¿verdad? Así se expresan los números enteros negativos, ¿verdad? Entonces podemos trabajar como ejemplos en los números estos. Aquí nada más por dar un sencillo ejemplito chiquito de qué operaciones vamos a hacer. Por ejemplo, si tenemos aquí en operaciones 7 más 7 menos bueno, vamos a hacer unas operaciones sencillitas ahí. Vamos a ponerle, por ejemplo, 7 más 3, ¿verdad? Esto es igual a 10, ¿verdad? Son números enteros. Es nada más por dar algunos ejemplos, ¿verdad? Si tenemos 2, por ejemplo, menos 1,
Esto es igual a 1, ¿verdad? Son enteros, les decía. Y si tenemos aquí lo que hablábamos, 4 menos 8. ¿Sí? ¿A cuánto equivale aquí esto? 4 menos... Luego vamos a explicar por qué es aquí 4 menos 8 es igual a menos 4. Luego vamos a explicarles por qué 4 menos 8 es igual a menos 4. Hay una regla bien importante que la vamos a recordar también, que restar un número es igual que sumar su simétrico. Vamos a ver cuáles son las condiciones, las reglas de la suma, de la resta y de la multiplicación, de la división con números enteros, así como lo hicimos con los números racionales. Recuerdan que vimos las propiedades también de los números racionales, ya la vimos ese curso en aritmética porque se lo dedicamos principalmente a los muchachos que están estudiando la secundaria, la middle school, donde hay mucho conflicto, pues, o digamos, se confunden mucho cuando se trabaja la matemática y cuando trabajamos los números racionales o las fracciones o los quebrados que mencionábamos, ¿verdad? Y por eso nos adelantamos un poco, no debimos de haberlo hecho con los números racionales. Sin embargo, bueno, pues aquí vamos a ver el tema de los números naturales, son las mismas los números enteros, pero nada más que vamos a ver las mismas propiedades, solo que con números enteros, les decía. Los números enteros son aquellos que están a la derecha y a la izquierda de la recta numérica, o sea, se pueden representar de manera negativa y de manera positiva partiendo del número 0. Y en la gráfica que tenemos aquí se expresa cada uno de los números, dónde está más o menos. Tenemos los números naturales aquí. Bueno, lo voy a escribir en orden para que como que está así, ¿verdad? Como que vamos de lo más sencillo a lo más grande, ¿verdad? Los números naturales, aquí están, en los chiquitos son positivos, luego en los enteros positivos y negativos, luego ya tenemos las fracciones, ¿verdad? Enteros y fracciones y todo eso, y luego ya tenemos los números reales, todos los números, ¿verdad? Y ese es lo que representa esa gráfica. Así que mis campeones de aritmética, pues bienvenidos al tema de números enteros, integer numbers. Welcome, mis campeones. Y como siempre, bueno, pues yo les recuerdo que miren, siempre hay que todo lo que tú hagas, todo lo que hagamos, hay que inspirar, no hay que impresionar. En un trabajo, en tu familia, en la educación, cualquier responsabilidad que tú tengas, trata con tu conducta más bien trata con tu conducta de inspirar, ser inspiración de los demás, ser inspiración de los que te rodean y no de impresionar. No traten de impresionar nunca a nadie, hay que ser inspiración de otros.